¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Seguimos reflexionando juntos con estas breves cápsulas sobre la Pascua y habíamos visto la vez anterior una primera parte del capítulo 28 de Mateo y ahora quisiéramos como terminar con lo que se llama el colofón del Evangelio o la conclusión teológica del Evangelio de Mateo, que es un apretado eh, párrafo. Apenas son unos cuantos versículos, pero están cargados de teología. Voy a leer la versión de la Biblia de Jerusalén y después entramos un poco como al análisis. Recuerden ustedes que lo que hemos dicho sobre la Pascua o sobre la resurrección del Señor es que si bien es una experiencia improbable, el hecho de la resurrección del Señor, no hay manera de probarlo, no hay duda de que las primeras comunidades cristianas o los primeros cristianos tuvieron la absoluta certeza de que Jesús estaba vivo. Y esa certeza viene expresada a través de relatos de apariciones. Estos relatos de apariciones, si bien tienen algunas formas catequético-narrativas para facilitar la transmisión del mensaje, no son una creación meramente especulativa, no es una catequesis con tema resurreccional. Hay una experiencia que no se puede negar allí. De alguna manera privilegiada, esa primera generación de discípulos, muy específicamente el Colegio de los 12, pero también un grupo más ampliado, según sabemos por Pablo de Tarso, tuvo una experiencia de encuentro con Jesús, de visión, si ustedes quieren verlo así, de visión de Jesús resucitado, que es un privilegio concedido a los cristianos de la primera hora. Los demás tenemos que vivir la resurrección desde otra perspectiva, con otro tipo de aproximaciones del resucitado a nosotros, a través de los signos de la iglesia y a través de las experiencias personales de fe, en la oración y en la experiencia de la caridad y qué sé yo. Pero esa primera generación de cristianos, no hay duda, los textos son apabullantes en cuanto al testimonio de que hubo una experiencia real, extraordinaria, fuera de lo común, de contacto con Jesús resucitado. Sin embargo, lo que ha llegado a nosotros es esa experiencia fundacional ya traducida a beneficio de la vida comunitaria, ya traducida en clave de espiritualidad. Es decir, efectivamente lo que ha llegado a nosotros es la catequesis, que ha brotado de esa experiencia innegable. Una experiencia cuya concreción material escapa por completo a nuestra dilucidación. Ya cuando lleguemos les preguntamos a ver exactamente qué vieron, cuéntenos por favor, pero imposible saberlo desde los textos. Y entonces vamos a ver una catequesis bellísima, una catequesis que refleja una experiencia real, pero que ya viene presentada con una intención eminentemente eclesiológica, con una intención pastoral, diríamos nosotros, con una intención incluso de carácter espiritual. El autor último del Evangelio, el redactor último del Evangelio, ha tenido como este cuidado de, por un lado, ser respetuoso del acontecimiento histórico vivido por la comunidad apostólica original, el encuentro con Jesús resucitado. Pero por otro lado, ha sentido la necesidad, y eso se lo agradecemos muy mucho, de relacionar esa experiencia fundacional de los primeros apóstoles con las siguientes generaciones, con la iglesia peregrina, con usted y conmigo, que somos los destinatarios últimos del Evangelio. Y entonces aquí entramos en la dificultad de la interpretación. ¿Hasta dónde podemos saber de la precisión histórica del acontecimiento y hasta dónde estamos ya al nivel de la interpretación catequético, pastoral, teológico, espiritual del redactor último del Evangelio? Esta línea divisoria no es fácil trazarla
y ha habido muchos estudios y muchos debates, tanto en la línea católica como en la línea protestante, para tratar de dilucidar estos dos campos. A nosotros nos basta saber que hay una experiencia real que está a la base y que esa experiencia nos ha sido traducida en clave catequético espiritual. Que esto es lo que para nosotros es de una aplicación inmediata, porque si nos hubiéramos quedado solo con la experiencia de ese grupo de enchufados, de ese grupo de privilegiados que tuvieron contacto con el resucitado, bueno, pues estaríamos llamados a la sorpresa, al maravillosismo, pero no tendríamos cómo conectar eso con nuestra vida. Afortunadamente el Espíritu Santo ha movido a los redactores de los textos neotestamentarios para hacer ese puente entre la experiencia original, para nosotros inalcanzable y por lo tanto y siempre irrepetible, y nuestra vida espiritual. Y ahí es donde Mateo es un gran maestro para hacer ese puente. Los versículos 16 al 20 constituyen el colofón de Mateo sobre el encuentro del resucitado con los 11. Los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y al verlo le adoraron, aunque algunos, sin embargo, titubeaban o dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló de esta manera: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un cierre espectacular, un cierre hermosísimo. Pero entremos a la urdimbre teológica de este colofón de Mateo. Es muy importante la mención de los 11, no solo porque históricamente, en efecto, el grupo de los 12 se había visto ya mermado por la muerte de Judas, que se había ahorcado. Al contemplar el horror de su propia acción, digámoslo así, no pudo con eso y se ahorcó. Entonces, el grupo de los 12 quedó disminuido a 11. Pero el 11 tiene esta significación de la insuficiencia comunitaria. Un poco cuando habíamos platicado sobre el relato del colofón de Marcos, la primera cápsula pascual que tuvimos el gusto de compartir, habíamos visto ya la importancia del 11 en la teología neotestamentaria. Y los evangelistas son como machacones en subrayar el 11, ¿no? Es como una herida abierta ahí en la comunidad. Y al mismo tiempo es como una higiénica, como una saludable conciencia permanente de la insuficiencia comunitaria. Nunca seremos 12, no importa que después hayan elegido a Matías y hayan echado suertes y el Espíritu Santo haya completado el número, siempre seremos una comunidad insuficiente. Y esto es lo que el 11 quiere subrayar. Insuficientes para la fe, insuficientes para lo que requiere de nosotros el reino, insuficientes para los alcances altísimos a los que podríamos llegar si nos dejáramos transportar por el Espíritu Santo. Siempre nos quedaremos a mitad de camino. Y Jesús tiene que habérselas con una comunidad insuficiente. No tiene una iglesia perfecta, nunca la tuvo. Y no la tiene tampoco ahora en el encuentro del resucitado con sus discípulos. Son los 11. ¿A quiénes se aparece Jesús? A los 11, a una comunidad insuficiente. Y si hubiera duda de esa insuficiencia, inmediatamente Mateo va a disipar toda duda. Porque si bien lo adoraron, algunos de ellos lo adoraron, otros, sin embargo, dudaron. Es esta ambigüedad que va a acompañar permanentemente al grupo de la iglesia, a la comunidad cristiana, a usted y a mí. Porque por un lado, por supuesto que no podemos menos que adorar al Señor. Y el Señor se convierte en el motivo de nuestra búsqueda espiritual, en el motivo de nuestro amor, finalmente, es el objeto de nuestro amor, Jesucristo. Pero también nos acompaña siempre la duda. Nuestra fe no es una fe pura,
No es una fe de contemplación inmediata del rostro del amado. Es la fe del peregrino, que tiene que ir descubriendo al amado en los signos pobres de la historia. Ambiguos siempre, ¿verdad que sí? Pobres signos de la historia. Tanto los signos de la iglesia, que son los sacramentos, siempre pobres y sujetos a interpretación y a la vivencia subjetiva de cada uno, como los signos de la historia, que pueden ser leídos desde diversas categorías, ¿no? Y no necesariamente las de la fe. Entonces el cristiano tiene que habérselas con esta fatiga. La relación con el amado es una relación mediatizada, no inmediata, mediatizada. Quisiéramos la inmediatez, sí, que enamorado no la quiere, que enamorado no quiere el contacto inmediato con el ser amado. Tenemos que conformarnos mientras estamos en la historia, mientras somos peregrinos, el homo viator, el hombre que está en camino hacia la patria, tiene que conformarse con la mediación. Pero es una belleza esto, porque si tenemos que conformarnos con la mediación, que además hay que decirlo, esto es propio de toda relación de amor, porque decía Martin Buber en su maravilloso libro Yo-Tú sobre la intersubjetividad personal, que incluso en la relación más inmediata entre el yo y el tú, la relación de amor, la relación sexual, la relación de la comunión de los espíritus, de la comprensión del otro, qué sé yo, ¿no? Incluso en esa relación profundísima de los amantes, el amante tiene que conformarse con la mediación, y la mediación es el cuerpo. Y el cuerpo comunica y al mismo tiempo oculta, qué curioso. Comunica, claro que sí, nos comunica al otro, pero también nos lo oculta. Hay un misterio que está detrás de ese rostro, hay un misterio que está más allá de esa mirada y que nunca acabamos de aferrar del todo. Por eso el tú siempre es una realidad inconmensurable, dice Martin Buber. El yo percibe destellos de esa maravilla que le van llegando a través de la mediación histórica. Y la mediación histórica es la corporeidad del otro, no solo el cuerpo carbónico, lo biológico, la corporeidad, el modo como el yo va impactando el mundo de lo exterior. Bueno, esto que sucede en la intersubjetividad personal, entre el yo y el tú, un encuentro más profundo que ese no puede haber, pues sucede también en el encuentro con Cristo resucitado, porque el creyente, el enamorado, el tocado por esa llama de amor de la que hablaba San Juan de la Cruz, tiene que aprender a vivir su amor en la agonía de la mediación. Y la mediación siempre es la iglesia, siempre es la iglesia. Y la iglesia es la comunidad humana, no necesariamente los curas y las monjas. La iglesia es la mediación histórica, a través de la cual llega a nosotros el amado. Porque sí es cierto, usted a lo mejor siente que Dios le habla cuando escucha la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿cómo le llega? Nunca le llega directamente. No es que baja el arcángel San Gabriel y le musita cosas al oído. Y así, si así fuera, sería mediación. Angélica, pero mediación. ¿Cómo nos llega la palabra? Nos llega a través de la iglesia. Una palabra que se anuncia, o una Biblia que se publica, que se edita y que llega a sus manos. Usted la compra en una librería. Es mediación. Todo esto son mediaciones históricas. El pobre es la mediación privilegiada de Dios. Los pobres, decía John Sobrino, no existe una mediación más poderosa de Dios para el encuentro con la iglesia que los pobres. Los pobres, los pequeños, los últimos, los disminuidos, los despreciados. El otro, el hermano. Y si el hermano es difícil, con mayor razón es mediación poderosísima del amado. Entonces, la mediación siempre es la corporeidad de la iglesia, ¿no? Y en esta corporeidad, ¿amamos al Señor? Por supuesto que sí, pero también dudamos. Dudamos porque la carne de la corporeidad, y otra vez no me estoy refiriendo a las células carbónicas, estoy refiriéndome a la limitación que va con la manifestación de la libertad, ¿no? La limitación que implica nuestro modo torpe, porque siempre es torpe, de expresar el amor, de expresar nuestra necesidad del ser amado y de expresar nuestra entrega al ser amado. Siempre es pobre, siempre nos quedamos a mitad de camino. Siempre descubrimos que las palabras no alcanzan a expresar lo que queríamos
expresar. La mediación histórica siempre será corta respecto a la verdad que se quiere comunicar. Pero no hay otra manera de que la verdad se comunique históricamente que a través de la mediación. Y entonces por eso viene aparejada a la adoración el titubeo, la duda. No es que tuvieran crisis de fe, no es que en ese momento quiero ser budista, no. Aquí los discípulos dudan o titubean o se sacuden, digámoslo así, en el sentido de lo difícil que es asumir a Cristo en la historia. Lo más fácil hubiera sido que Dios nos sacara de la historia, ¿no? Como querían algunos protestantes cuando empezó toda esta elucubración eclesial sobre cómo funcionaba el carisma de la inspiración de la Escritura. Y algunos protestantes decían, no, en el momento de la inspiración, el Espíritu Santo arroba al autor sagrado y luego detrás de una especie de arrobamiento mántico, en éxtasis, lo priva de sus facultades y le hace que le lleguen todas las verdades divinas y él las escribe sin saber ni lo que está escribiendo. Bueno, el arrobamiento mántico, la Iglesia condenó esa postura. ¿Por qué? Porque es contraria a la dignidad humana del escritor sagrado. Y los autores bíblicos son muy respetuosos de la dignidad del escritor sagrado humano. Entonces Dios tiene que valerse de la carne y por lo tanto la limitación de ese escritor humano y que escriba y deforme la verdad de la salvación, y sin embargo acabe escribiendo lo que Dios quiere que escriba. Es una cosa impresionante. Siempre va a llegar deformada porque quisiéramos captar al verbo en su esencia pura, pues no podemos captarlo en su esencia pura. Nos llega deformadito, así deformadito, por Mateo. Y por lo tanto siempre el evangelista, siempre el autor sagrado deberá contar con nuestra adoración, por supuesto que sí. El verbo se ha hecho carne y ha puesto su tienda entre nosotros y nos postramos ante esa verdad maravillosa. Pero también la duda que significa el amplio margen para la incertidumbre, pero también para la búsqueda, porque si no hubiera incertidumbre no habría búsqueda, ¿no? Y esta búsqueda es una búsqueda enamorada, es una búsqueda afanosa, es una búsqueda sedienta, es una búsqueda que genera una tensión espiritual. Si tuviéramos todo clarísimo, pues no habría búsqueda, ya está, la contemplación de la visión beatífica, que debe ser rete aburrida, pues como la pintaba Santo Tomás, la contemplación del misterio de Dios, que aburrido, todo ahí congelado, ¿verdad? En garrote se me hay para siempre. En cambio, San Buenaventura, a la hora de hablar del mundo bienaventurado, no lo presenta como una visión estática de la realidad de Dios, sino como un viaje inacabado, nunca por terminar, por las infinitas riquezas y maravillas del misterio divino. Es más divertido la visión como la tiene San Buenaventura. Entonces, adoración y duda. Y usted no se preocupe si de repente tiene dudas. Si de repente siente que su fe no le alcanza, si de repente siente que su amor es insuficiente, o que su seguimiento de Cristo no está siendo tan heroico, tan radical como se nos predica de los santos, usted adore. Es decir, adorar significa llevar a la boca. Y llevar a la boca a Cristo significa profesar. Profesar. ¿Qué herramienta tenemos para seguir a Jesús sino profesar? Decirle, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Creo, ahí está la profesión. Pero aumenta mi fe, ahí está la duda, ahí está el amplio margen. O, como se dice hoy sangronamente, el área de oportunidad para nuestra fe. Siempre habrá mucho por construir, pero ya hay algo que está puesto, hay un cimiento puesto, y ese es el don de la fe que se nos ha dado. Esa es la comunidad. La insuficiencia comunitaria que se manifiesta, sí, por la adoración, pero también por la duda. Y ante una comunidad vulnerable, y vulnerable por la experiencia que acaban de vivir, porque finalmente si queremos nosotros hurgar por qué estos fueron capaces de dudar, pues porque acababan de vivir el Viernes Santo. ¿De qué más razón queremos para dudar? ¿Acaso que no es esa la razón de la duda de todos los existencialistas ateos del siglo XX? El sufrimiento humano. Albert Camus llega a dudar de la existencia de Dios precisamente por el sufrimiento humano. Todos los existencialistas que surgieron de la posguerra en el siglo XX, después de la hecatombe nuclear y de los campos de exterminio nazis, y los horrores que vivió la humanidad en la Segunda Guerra Mundial. Y para ellos la prueba de la no existencia de Dios se llamaba Hiroshima, Nagasaki, Auschwitz. Son las pruebas de la no existencia de Dios para ese grupo de existencialistas, humanistas, ateos.
Y sin embargo, en ese mundo en el que el sufrimiento es lacerante, y no es que hemos cambiado de mundo, porque a lo mejor nos están cayendo bombas atómicas, pero el sufrimiento sigue siendo atroz en numerosas multitudes, en pueblos y de todas las latitudes, de todos los continentes. El sufrimiento humano sigue siendo atroz. No hemos combatido ese sufrimiento eficazmente. No hemos acabado con la injusticia, no hemos acabado con la violencia. Y entonces sigue habiendo un grito que brota de la tierra y que clama al cielo. Jesús tiene que hacerse cargo de que su comunidad vive inmersa en las ambigüedades y en los sufrimientos, en los estertores del tiempo. Y entonces, ¿qué hace Jesús cuando su iglesia duda? ¿Castiga? ¿Señala? ¿Critica? No. Jesús, siempre que la iglesia duda, Jesús se acerca. Bellísimo el texto de Mateo. Es casi para derramar lagrimita cada versículo. Jesús se acercó a ellos. Ante una comunidad que ya no son 12, son 11, es una comunidad insuficiente. Y al mismo tiempo, a la adoración viene acompañada siempre la duda. Ante esa comunidad, que es con la que él cuenta, no tiene otra cosa Jesús. ¿Qué hace ante esa comunidad? Se acerca. La clave de Jesús para rescatar a los suyos es acercarse. Ojalá no hubiéramos olvidado esa metodología del Señor. Muchas veces hemos sido una iglesia lejana de los sufrientes, lejana de los que nosotros considerábamos en el pecado, lejana de los últimos, de los apestados, de los pobres. El Señor se acerca. No hay otra metodología, no hay otra clave pastoral. Nosotros que estamos, que cada vez que cambiamos de obispo queremos inventar la nueva pastoral del siglo. No, acercarse. Jesús se acercó a ellos. Y acercarse significa hacer camino con. Porque si Jesús hubiera quedado ya montado en su nube, pues les hubiera exigido que ellos se acercaran a él. No, Jesús hace camino con su iglesia. Para Mateo esto es bien importante, ¿no? El modo como Cristo resucitado tiene de acercarse a su iglesia dubitante pero adoradora, traidora pero enamorada, frágil pero siempre sostenida por el amor, es acercarse a ella. Y se acerca con una palabra que fortalece la fe. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Es interesante porque no es que ellos han visto mucho poder, ellos han visto la absurdidad de la cruz, han visto la estupidez de la cruz, no han visto poder, no vieron un Mesías poderoso. Y estas primeras palabras deben infundir en la comunidad titubeante una fe profunda capaz de lanzarlos al mundo. Entonces es muy importante lo que aquí Jesús les dice. ¿Cuál es el poder que Jesús recibió de lo alto? Un poder en el cielo y en la tierra. Y no es otro poder que el que ellos pudieron contemplar el Viernes Santo y ahora siguen contemplando en el resucitado. El poder de dar la vida. No hay otro poder. Es cierto que ellos han podido experimentar cómo suele usar su poder este extraño Mesías que se ha dejado ultrajar, torturar y asesinar por los hombres. Y que ello podría desanimarlos de cara al futuro. Esto es verdad. Cuando Jesús habla de poder y dice, ay no, y aquí está el que fue al matadero como oveja sin chistar, ¿no? Pero en el fondo hay, en la contemplación de la cruz, una invitación a descubrir un poder que es el verdadero poder que mueve al universo. Y ese poder es el del amor gratuito y derrotado. Derrotado porque gratuito. En la medida en que la comunidad logre asumir, aunque solo sea como desafío, porque es una comunidad que adora, y entonces puede aceptar el desafío, aunque dude. Y entonces no siempre será su amor gratuito, pero el desafío ahí está. Entrar en la dinámica del amor gratuito, en la medida en que cada uno vaya pudiendo, porque finalmente, pues, ¿qué se puede hacer? Pero ahí está el desafío. El poder de Jesús es el poder de dar la vida. Es el poder de extender los brazos sobre el leño de la cruz. Es el poder de orar por los que lo están torturando. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es el poder de generar iglesia desde la cruz misma.
Y ese poder de dar la vida solo lo tiene quien es capaz de perderla. El que no es capaz de perder la vida no tiene poder de dar vida. Y ahí es donde todos nosotros pues, nos topamos con nuestra insuficiencia radical, porque finalmente queremos retener la vida, ¿no? Y muchas veces confundimos vida con nuestro propio ego. Y lo que queremos salvaguardar son las pequeñas y mezquinas exigencias de nuestro ego. ¿Qué significa perder la vida? Efectivamente, no es otra cosa más que aplastar nuestro propio ego. Dejar que la vida se encargue, o Dios se encargue, o la iglesia se encargue de aplastar nuestro ego. Con eso tenemos para tener la garantía de que estamos perdiendo la vida. Por el amor, por el servicio, por la humillación que implica servir a otros. Porque recordemos que la clave del amor gratuito es amar al que no se lo merece. Que nadie venga a pararse el cuello y decir, no, si yo soy un católico muy cumplidor porque me entrego en cuerpo y alma a mi mujer y a mis hijos, mira cómo me sobo el lomo. Perdóneme, pero no hay fe cristiana en entregar la vida por la mujer y por los hijos. ¿Cuándo se dijo que eso era cristiano? Cualquier perro pagano hace eso. Si mamó buena leche, pues se entrega por su mujer y por sus hijos. No hace falta la fe cristiana, no hace falta la cruz para entregar la vida por la propia mujer y por los propios hijos. El amor gratuito es el amor a quien no se lo merece. El amor a quien no lo espera recibir. Los hijos, claro que lo esperan recibir. Déselo usted, déselo usted. Es lo mínimo que se le puede pedir a un padre. Si ya engendró, pues que dé amor. No, aquí se trata de los hijos del otro, de los huérfanos, de los sin padre. Se trata de generar amor donde no existe el amor. Se trata de generar amor donde se espera nuestra violencia, en el que nos ha traicionado, el que nos ha defraudado, el que nos ha jugado una mala pasada, ¿no? Ahí empieza a haber fuerza pascual, porque ahí el amor gratuito se manifiesta generador de vida, porque crea cosas que nadie podía haber creado, más que el amor, solo el amor puede crearlas. El suyo es el poder de una palabra que hace lo que dice, el poder de perdonar, el poder de vencer el mal en todas sus manifestaciones, de liberar a los hermanos de todas sus ataduras. Es el poder que tiene con Pedro en el Evangelio de Juan, ¿se acuerdan ustedes? Simón, me amas más que estos. Esa palabra sanadora para Simón, porque le da la oportunidad a Simón de profesar su amor. Él que había traicionado al Señor, lo había negado ante la criada, ¿no? Y se lo pregunta 3 veces. Y no es de mala leche del Señor como queriendo meter el dedo en la llaga para que le duela, Simón, acuérdate que me traicionaste. 3 veces me negaste, pues 3 veces te pregunto. Al contrario, es sanación. Precisamente por eso se lo pregunta 3 veces. Para que 3 veces pueda decir te amo. Cuando podemos decir te amo, nuestro corazón sana. Sanamos de nuestras culpas, de nuestros propios pecados, de nuestra propia traición, de nuestra propia miseria con la que hemos lastimado al ser que amamos, o que decimos amar, o que profesamos amar. Jesús da esa oportunidad a Pedro. Tiene ese poder Jesús, de darle a Pedro la oportunidad de decirle te amo, y de decírselo 3 veces. Y las 3 veces Jesús, ustedes se acuerdan, es San Juan, la belleza de San Juan, ¿no? Las 3 veces Jesús no se queda con ese amor, inmediatamente lanza ese amor a la comunidad, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Jesús nunca, no sabe quedarse nada para sí. Jesús es este despilfarrador que todo lo suelta, que todo lo inmediatamente lo vuelca hacia los más necesitados, ¿no? El suyo, por lo tanto, es el poder de generar una comunidad libre de sus culpas, libre incluso de su arrepentimiento, porque ¿cuántas veces nuestro remordimiento es enfermizo? Y Jesús tiene que liberarnos de ese remordimiento. La mañana de Pascua es una mañana llena de luminosidad. No hay un solo reproche. A ninguno de ellos le reprocha nada a Jesús. Todo es fiesta, todo es gozo. Y muchas veces le damos demasiada importancia. Sí, qué bueno que nos arrepintamos, que nos duela el corazón de haber pecado. La contrición es una gran sabiduría católica. Muy bien, perfecto. Dolor del propio pecado, horror y detestación del mal cometido. Y todo el catecismo me lo compro, muy bien. Pero una vez leído, supérelo, dele la vuelta.
y déjese invadir por el gozo del amor. No le ponga tanta importancia a la detestación del pecado. Póngale toda la importancia del mundo a poderle decir, Señor, tú sabes que te amo. No como tú mereces, porque ¿quién te puede amar como tú mereces? Salvo tu padre y tu madre que te parió, pues nadie más te puede amar así. Pero yo te amo desde la miseria, desde la pequeñez, desde el que se postra y duda al mismo tiempo que se postra. Así te amo yo. Es la historia de cada cristiano. Le amamos y dudamos toda nuestra vida. Juan Pablo II en su lecho de muerte dudó. Para mí eso lo hace gigante, lo hace más grande todavía. Dudó. No dudó de la misericordia, no. Dudó de si él iba a encontrar un juicio adecuado, de si a él le iban a perdonar todas sus faltas, de si él había sido o no un pontífice bueno para la iglesia. Dudó, lo asaltaron las dudas, ¿no? De si debía haberse bajado de la cruz como se lo habían pedido durante años, cuando ya era una pobre piltrafa humana chorreante de baba, ¿no? Ya bájese de la cruz, ya bájese, nada más es el ridículo. Y él se negó a bajarse de la cruz y dudó de si esa decisión había sido la adecuada o no. De si eso lo había iluminado el Espíritu Santo o había sido su capricho, dudó. Y vivía atormentado los últimos minutos de su agonía, vivió atormentado por la duda. Hice bien o hice mal. ¿Fui el pontífice que necesitaba la iglesia de Cristo o no lo fui? Y alguna vez tendremos certeza sobre eso. El esposo que está muriéndose ahí tiene a su mujer, a sus hijos. Fui el esposo que esta bella mujer que la vida me regaló merecía. Fui el padre que esta maravilla de hijos necesitaban en cada momento de su vida. Fui ese padre. Pues nunca fuimos eso, nunca fuimos todo lo que los demás necesitaban, nunca. El Papa Juan Pablo II pues la regó muchísimo, claro que sí. Seguramente no fue el Papa que necesitábamos en algunos momentos de la historia, al menos no lo fue para que los que les tocó el palo, los de la teología de la liberación, qué sé yo. Pero, ¿quién fue? Todo perfecto, en todos los momentos. Hasta María y José tuvieron que hacer ajustes a su vida, porque el niño Jesús que les salió medio respondón. Estaban siendo ellos los padres adecuados, que no sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre. Ahí hay un desajuste en la Sagrada Familia, ¿no? Pues si hasta en esa familia pasa, pues en las demás, ¿qué nos puede esperar? El poder de abrir cauces al corazón atormentado. Este es el poder de Jesús. El poder de sanar los corazones que viven agobiados por sus penas y sus culpas. Porque el suyo es el poder del amor. Y el amor todo lo perdona. Parece una frase trillada. El día que creamos eso, nuestra vida va a cambiar por completo. Todo lo perdona, todo lo sana el amor. Hey, 5 minutos más, ya no les quiero, porque me dijeron que de media hora, ya me comí más de media hora, pero bueno, ahí les va. 5 minutos más, para que no sean 3 cápsulas de Mateo, sino solo 2. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Digamos solo una cosa sobre este mandato, porque inmediatamente imaginamos que los pobres discípulos iban por todo el mundo bautizando como nosotros imaginamos el bautismo hoy, ¿verdad? Y la fila de gente con su niñito y su ropón y los padrinos y el atole y los tamales por todos lados, haciendo celebraciones de bautismos, ¿verdad? ¿Es el sacramentalismo lo que fundó Jesús? O bautizar, el verbo baptisma y baptismata, cuando lo escucha un cristiano del siglo I, que es el primer destinatario del Evangelio de Mateo. Mateo, ¿qué iba a saber que cuando nosotros escuchamos la palabra bautismo estamos pensando en el ropón? No iba a pensar eso. Está pensando en la gente de su tiempo. ¿Qué pensaba la gente de su tiempo? En lo que significa bautizar, que significa sumergir. Eso significa sumergir. Jesús está enviando a sus discípulos a sumergir a todas las naciones. ¿Y qué se traduce por naciones? La palabra etne, que es la palabra técnica utilizada en la Biblia para referirse a los pueblos paganos. A los paganos. Vayan y sumerjan a todos los que no creen, a todos los paganos, sumérjanlos. ¿En qué? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. ¿Cómo se sumerge en un nombre? ¿Están hablando en chino esto de qué? No, en hebreo. Porque ¿qué significa el nombre entre los semitas? El nombre es la realidad personal. El nombre no es una etiqueta. Para nosotros sí, César por un lado, Gustavo por el otro. No, pero para ellos el nombre es el misterio de la persona.
Decir vayan y sumerjan en el misterio. ¿Y cuál es el misterio? Parece que es, junto con la Divina G, una de las revelaciones más antiguas de la Trinidad, la que tenemos aquí delante. Es un texto glorioso este. Sumerjan a todos los increyentes, a todas las gentes, a los más distantes del mundo. Las etne son los pueblos distantes, ¿no? Sumérjanlos en el misterio, en la realidad personal, que eso significa el nombre, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Entonces, algo tenemos que barruntar sobre lo que significa introducir en el nombre del Padre. Y luego sobre lo que significa introducir en el nombre del Hijo y luego en el nombre del Espíritu Santo. Y a ver si luego los juntamos a ver con qué. Primero el Padre. El amor del Padre, si nosotros reflexionamos sobre lo que nos dicen los textos nada más, porque ¿sobre qué vamos a reflexionar? El amor del Padre es pura salida. El amor del Padre es la donación total si nos ha dado lo que más amaba, su propio Hijo. ¿En qué consiste el amor del Padre? En la donación, en la salida, en el volcarse por completo. ¿Por qué no se pierde el Padre? Se pregunta Bruno Forte en su libro sobre la Trinidad. ¿Por qué no se pierde el Padre cuando se vuelca, cuando se da por completo a su Hijo? Porque tiene precisamente un continente infinito para recibirlo. Ese continente infinito es el Hijo. Entonces fíjense, el amor del Padre es la total donación. Pero el amor del Hijo es la total receptividad. El Hijo recibe al Padre en la totalidad de lo que el Padre es. Nosotros no podemos hacer eso, claro que no. Recibimos al Padre de a cachitos y nos damos nosotros también de a cachitos. No sabemos entregarnos por completo, ni sabemos recibir el misterio del otro por completo. Todo lo hacemos fragmentariamente porque el pecado nos rompió, nos fragmentó. Pero Dios, que es espíritu purísimo y simplicísimo, cuando se da por completo. No sabe rescatimar algo, no sabe guardarse algo. Se da por completo el Padre. ¿Por qué no desaparece el Padre? Porque hay alguien que lo cacha, hay alguien que lo recibe por completo. Ese es el Hijo. Fíjense nada más Cristo como es modelo de toda vida cristiana, de toda vida que quiera ser vida auténticamente en la fe. ¿En qué consiste ser auténticamente cristiano? Aprender a recibir al Padre. Mi maestro de espiritualidad, que yo no entiendo por qué era gruñón, porque era un maestro de espiritualidad, pero, nos decía, era un indio jesuita, y nos decía, se llamaba Herbert Alfonso, o se llama, yo no sé si ya lo estoy matando, yo no sé si se murió. Decía Herbert Alfonso, la espiritualidad cristiana es una activa receptividad. Ay, qué curioso. O se es activo o se es receptivo, ¿qué se pueden juntar las dos cosas? Sí. Toda la actividad cristiana consiste en aprender a recibir. No tiene usted que hacer otra cosa más que aprender a recibir. A recibir el don de Dios, a recibir al Padre. Y después de parte del Padre y del Hijo, recibir el don del Espíritu. Y después recibir a la iglesia y recibir a los hermanos. Recibir. Aprender a recibir es el don de la espiritualidad cristiana. Y esto lo aprendemos en el Hijo, que es la total receptividad del Padre. Entonces el Padre, que es total salida, amor que se da. El Hijo, que es total receptividad, ese amor que se entrega. ¿Por qué no quedan atrapados en un dúo eterno de contemplación mutua y de besuqueo mutuo y eterno? ¿Por qué no quedan atrapados en tu amor, este dúo dinámico? Porque hay una fuerza que los hace explotar más allá de sí mismos, que los rescata precisamente de ser un amor cerrado. Y esa fuerza es el Espíritu Santo. La fuerza de explosión de Dios más allá de lo trinitario, ¿no? Rahner decía que Dios tiene para salir de sí mismo y escapar de la cárcel de ese amor, el Espíritu Santo. ¿Cómo se escapa, decía Karl Rahner, de la cárcel del amor? Entregándose a los miserables, la nada. Y entonces surge el cosmos. Y ya en el cosmos, el hombre pecador. Y surge la historia de la alianza, la historia de la salvación. Y Cristo Jesús que se dona. Y es el Espíritu Santo que se da a una comunidad de apóstoles, qué sé yo, ¿no? El Espíritu Santo es la fuerza de salida que mueve a Dios a ir más allá de la contemplación eterna y gloriosa ante el Padre y el Hijo para entregarse a los miserables seres humanos, que entonces somos divinizados, glorificados, ser sumergidos en esa fuerza de amor. Entonces, amar como el Padre, que es total donación, amar como el Hijo, que es total receptividad del otro, sin quererle cambiar nada y recibiendo todo lo que el otro es. Y amor como el Espíritu Santo, que es capaz de generar vida donde había muerte, que es capaz de generar cosmos donde había caos, que es capaz de generar mundos donde había la nada. Este es el amor trinitario. Y Jesús manda a sus discípulos a sumergir a todas las gentes, a las más lejanas posibles,
en este misterio de amor trinitario. Es un texto glorioso, Mateo. Me da mucho coraje que estas cápsulas duren tan poquito, ya me chuté como 40 minutos. Así que en la próxima yo creo que abordaremos a Lucas, porque si no se va a sentir ofendido, porque puro Marcos y puro Mateo. Pero yo le voy a dejar una tarea muy sencilla. Usted acuérdese de lo que significa amar como el Padre, total donación. Amar como el Hijo, total receptividad. Y amar como el Espíritu Santo, explosión que genera vida donde no había nada, ¿no? Donde no había más que muerte. Muy bien. Y trate de igualar a alguno de los tres, alguno. Yo le exento de los otros dos, no se preocupe. Usted trate de igualar a alguno de los dos, ¿con cuál quiere? La total donación, pero trate de igualarlo. Si es total donación como el Padre, que dio lo que más amaba, su propio Hijo, como dice Juan. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, si va a dar, dé de veras, no dé de pichicatín. Si no quiere como el Padre, bueno, entonces haga el Padre a un lado, entonces el Hijo. Pero va usted a recibir realmente a los demás con todo lo que son. Eso significa la aceptación total y definitiva del otro con todas sus miserias, con todas sus ambigüedades, con todas sus fealdades, con todas sus traiciones. Y también recibir a Dios con todo lo que Dios me quiera dar. Total receptividad. Sin que haya ningún espacio en el que el otro no se pueda dar. Y por lo tanto, para poder recibir la totalidad del otro, tengo que vaciarme totalmente de mí. Vacío de mí, puedo recibir la totalidad del otro. Mientras en mí exista este monstruo que se llama mi ego, no recibo a nadie. A todo el mundo lo trato de esclavizar y de utilizar en función de mis necesidades fagocitantes. Si quiero recibir al otro, tengo que estar vacío de mí. Está más difícil de hijo que el Padre, ¿verdad? Bueno, ¿quiere Espíritu Santo? Ahí le va el Espíritu Santo. Intente usted amar como el Espíritu Santo, generando vida donde hay muerte a su alrededor, generando cosmos, orden, armonía, donde hay fealdad, donde hay basura, donde hay deformidad de lo humano. Sea usted creativo y explosivo en el amor. Ya su relación de matrimonio está muy desgastada, ya no sabe qué hacer, pues invente, póngase explosivo en el amor y creativo en el amor. Y sea capaz de inventar nuevos lenguajes, de encontrar nuevos caminos hacia el otro. 3 rutas posibles. Todas conducen al corazón de Dios. Todas conducen al corazón de Dios. Si usted me permite un consejo, le aconsejo, usted apéguese al Hijo. El arte de la receptividad. Con esto aprenderá usted también un día a dar y un día aprenderá a generar vida donde hay muerte. Pero usted escoja el camino que quiera. Los 3 caminos conducen al corazón de Dios. Intente poner en práctica la tarea con algo concreto. A ver cómo le va con ello. Feliz Pascua.